Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búsquenos como Carlitos los Impuestos. Vamos a empezar el programa de hoy. Ley Federal del Trabajo. Uno de los principales problemas que tienen las empresas pequeñas, medianas y grandes, las amas de casa que contratan trabajadoras para el hogar, es la relación laboral. Las pequeñas empresas, medianas y grandes, las amas de casa, contratan trabajadores donde en ocasiones solo existe esta relación laboral solo de palabra, por miedo a que se tenga que fijar un contrato de relación individual de trabajo en donde se especifique su horario laboral, su salario, sus prestaciones, sus obligaciones que tiene el trabajador. Además tienen que especificar sus vacaciones, además de emitir un recibo timbrado de nómina de forma semanal, quincenal o mensual. Se deberá dar de alta al trabajador en el IMSS, teniendo en cuenta que se tiene que tener un fondo para su indemnización en caso de despido, o su finiquito más su aguinaldo y su PTU. Por lo que contratar a un empleado es muy caro, ya que se tiene que seguir la Ley Federal del Trabajo, la Ley del IMSS y la Ley de ISR. La Ley Federal del Trabajo para establecer todos sus derechos y obligaciones, la Ley del IMSS donde el patrón deberá pagar sus cuotas obrero-patronales de forma mensual, y la Ley de ISR en donde el patrón deberá retener una parte del salario del trabajador, que será el impuesto que el trabajador pague al Estado, donde el patrón deberá enterar al mes siguiente de la retención. La Ley Federal del Trabajo emana del artículo 123 constitucional, apartado A, para las relaciones particulares, y en el apartado B es para las relaciones de los trabajadores del Estado. Por lo que contratar a un trabajador, como vimos, es caro. De ahí surgió la idea de la figura de la subcontratación, que en la actualidad sigue existiendo, pero la volvieron muy regulada para que se pueda dar por parte de las empresas. La subcontratación consiste en contratar a los trabajadores para una empresa en donde solo se tendrá que pagar una factura por el servicio de sus trabajadores, sin tener que pagar las prestaciones laborales, como darlos de alta en el IMSS o realizar las nóminas electrónicas para retener su ISR para después pagarlo al mes siguiente. Un derecho que establece la Ley Federal del Trabajo para los trabajadores es la formación de sindicatos para que estos vigilen la correcta interpretación de la Ley Federal del Trabajo para los trabajadores en cuanto a sus prestaciones como vacaciones, PTU, aguinaldo principalmente. Por lo que además de pagar impuestos, un empresario deberá aplicar de forma correcta la Ley Federal de Trabajo en el caso de tener empleados a su cargo. En las empresas que he tenido la oportunidad de trabajar, siempre existe mucha controversia de la interpretación de la Ley Federal del Trabajo por parte del área contable y los asesores jurídicos laborales. Como sucede en el área fiscal, los abogados laborales, para interpretar la ley laboral, se basan en laudos laborales. Esto trae como consecuencia que el área contable, al no tener acceso continuo a estos laudos laborales, tenga interpretaciones distintas a los abogados laborales. Por lo que sería conveniente que los abogados laboralistas compartieran estos laudos laborales de forma continua al área contable para que ésta pueda tener las mismas interpretaciones laborales que ellos. Me ha tocado ver que los abogados laboralistas llegan a decir que el área contable se equivocó en las nóminas, creando un conflicto con el patrón porque ya no le tiene confianza al área contable,
siendo que solamente se tiene que capacitar continuamente en lugar de evidenciar al área contable de sus malas interpretaciones de acuerdo a los abogados laborales. El área contable y administrativa es la primera en interpretar la ley laboral, pero está en desventaja con los abogados porque esta área solo tiene las leyes en donde ellos tienen que interpretarla utilizando solo la lectura de las leyes, ya que al no tener acceso a demandas laborales, sentencias laborales, laudos laborales, no tienen las herramientas para una mejor interpretación. Como verán, mencioné juicios laborales. Antes los conflictos laborales eran resueltos por medio de las juntas de conciliación y arbitraje, pero a partir de una reforma reciente, ahora los problemas laborales primero se resuelven por una conciliación y si no se tiene resultados, se tiene que ir a un juicio laboral que estará a cargo del Poder Judicial. La Ley Federal del Trabajo que nos regula actualmente es de 1970, que como mencionamos anteriormente, emana del artículo 123 constitucional, apartado A. Anteriormente, es decir, antes de esta reforma que mencionamos, ya dijimos que la justicia laboral se resolvía por medio de una conciliación en la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero ahora pasó a ser parte de la justicia laboral del Poder Judicial. Estas eran unas figuras, las juntas de conciliación y arbitraje, que se crearon en el pasado, donde se tenía mucha confianza por parte de los trabajadores porque eran representados por un trabajador, por el patrón y por la persona que conciliaba, que trabajaba en la junta de conciliación. Ahora bien, la mejor forma de una defensa laboral para un patrón es desde un inicio realizar un contrato de trabajo individual o colectivo, realizar recibos de nómina timbrados de forma semanal, quincenal o mensual, dar de alta al trabajador con su salario real para que se tenga también como prueba de que ante el ITSE se dio esta alta, sus pagos de cuotas obrero-patronales con su salario real, comprobantes de pago de PTU, aguinaldo y vacaciones, primas vacacionales reales, controles de asistencia. Todo esto es necesario ya que el trabajador, al demandar al patrón por un inadecuado pago de sus prestaciones, el patrón deberá demostrar que se le pagó todo correctamente, porque de lo contrario tendrá que pagar sus prestaciones de manera retroactiva, siendo muy caro. Esto porque tendrá que pagar sueldos retroactivos, cuotas obrero-patronales retroactivas, generando créditos laborales a cargo del patrón que son de miles de pesos o hasta millones de pesos. Contratar a un trabajador no debería tomarse a la ligera por parte del patrón, ya que es, aunque pareciera una relación inocente, es decir, que se le paga su salario al trabajador y ya con eso se tendría cumplida la relación, en realidad, es decir, la realidad jurídica es muy complicada, como hemos tratado de explicar el día de hoy. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos. El tema de hoy, Ley Federal del Trabajo. Desde nuestra opinión, la mejor reforma que tendría que hacer el Estado para que se brinden los derechos a los trabajadores de forma correcta por parte del patrón no es por medio de crear multas millonarias, no es creando figuras que restrinjan más a los patrones, sino que el Estado tendría que brindar una educación a los patrones sobre la Ley Federal del Trabajo. Actualmente los patrones están a su suerte ya que crean su empresa, contratan a los trabajadores, pero no se enteran de esta Ley Federal del Trabajo hasta que en una sentencia
se le dicte que tiene que pagarle retroactivamente sueldos al trabajador, que tenga que pagar retroactivamente al Seguro Social cuotas obrero-patronales, en donde si la sentencia es de forma que el patrón tenga que pagar miles o millones de pesos de forma retroactiva por esos conceptos que hemos mencionado, deja al patrón en un estado de indefensión económica, ya que esos gastos no los tiene contemplados. Esto provocará que su empresa, si es muy pequeña, quiebre. Si es un ama de casa, provocará que tenga que vender su auto, tenga que pedir prestado por medio de una hipoteca para pagarle a la trabajadora doméstica, si es que es demandada por esta. Por lo que, si se tuviera una educación en la Ley Federal del Trabajo desde el inicio, se evitaría estos problemas que estoy mencionando, que son las sentencias en contra del patrón. Por lo que, desde nuestra opinión, la mejor forma de una defensa laboral sería primero conocer la Ley Federal del Trabajo, tratarla de leer e interpretar, y después estudiar las sentencias laborales más emblemáticas para ir entendiendo cómo interpretar esta Ley Federal del Trabajo de forma correcta. Es decir, que si yo tengo una empresa, si yo tengo una casa y contrato una trabajadora del hogar, dale al trabajador sus prestaciones correctas, ya sea para una empresa o para una casa como una trabajadora del hogar, y de esta forma evitar problemas económicos a futuro que serán dictados en sentencias laborales en contra de los patrones. Por lo que vamos a tratar en esta ocasión de ver qué marca la Ley Federal del Trabajo. En el título primero se va a mencionar los principios generales. En el título segundo, las relaciones individuales de trabajo, donde se va a establecer las disposiciones generales, las duraciones de las relaciones de trabajo, la suspensión de los efectos de la relación de trabajo, la rescisión de las relaciones de trabajo, la terminación de las relaciones de trabajo. Título tercero, las condiciones de trabajo, disposiciones generales, jornada de trabajo, días de descanso, vacaciones, salario mínimo, normas protectoras y privilegios del salario, participación de los trabajadores de las utilidades de las empresas. Título cuarto, derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones, obligaciones de los patrones, obligaciones de los trabajadores, habitaciones para los trabajadores, de la productividad, formación y capacitación de los trabajadores, derechos de preferencia, antigüedad y ascenso. Capítulo 5, invenciones de los trabajadores. Luego vamos al título quinto, trabajo de las mujeres. Título quinto bis, trabajo de los menores. Título sexto, trabajos especiales. Título séptimo, relaciones colectivas de trabajo. Título octavo, huelgas. Título noveno, riesgo de trabajo. Título décimo, prescripción. Título onceavo, autoridades del trabajo y servicio social. Título doceavo, personal jurídico de las juntas de conciliación y arbitraje. Título treceavo, representantes de los trabajadores y de los patrones. Título catorceavo, derecho procesal de trabajo. Título quinceavo, procedimientos de ejecución. Y por último tenemos el título 16avo, responsabilidad y sanciones. Teniendo como referencia estos títulos de la Ley Federal del Trabajo, el patrón y el área administrativa de las empresas, como el área de contabilidad y la administración principal de la empresa, deberán leer e interpretar la ley, pero adicionalmente deberán buscar laudos laborales para buscar qué dicen estas sentencias laborales, para revisar las interpretaciones de la Ley Federal del Trabajo por parte de los jueces laborales, para lograr de esa forma interpretar la ley laboral para las empresas pequeñas, medianas o grandes, las amas de casa, de una forma
correcta, es decir, que se cumpla lo que marca la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo es muy difícil de poder cumplir por cualquier patrón, como dijimos, porque le falta una educación laboral, ya que el patrón, el comerciante, tiene como finalidad lograr comercializar su producto o servicio. Por lo que me parece muy importante esta educación laboral. Hacer esto que mencionamos el día de hoy, es decir, tratar de que el área contable y el área jurídica laboral de una empresa estén en constante comunicación, tal vez podría ser caro porque se necesitan 2 departamentos, pero invertir en ellos nos va a traer como beneficio un gran ahorro en una sentencia laboral en nuestra contra por parte del trabajador inconforme. Por lo que, desde nuestra opinión, la forma de cumplir correctamente la Ley Federal del Trabajo es por medio de lo que mencionamos el día de hoy. Además de que el patrón deberá observar que cada vez que contrate a un trabajador se le deberá dar un contrato individual o colectivo, su recibo de nómina electrónica, su alta en el IMSS, en el que se da en el ITSE, se deberá tener su lista de asistencia o tarjetas de reloj checador, sus recibos de pago de PTU, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Además de que si en el contrato se establecen más prestaciones, estas también deberán quedar registradas en estos recibos electrónicos de nómina que mencionamos anteriormente. De esta forma, el patrón tendrá pruebas para el futuro si se llegara a inconformar el trabajador, en donde, como mencionamos ahora con la reforma de 2019, podrá demandar al patrón en el Poder Judicial en una demanda laboral. Esperamos te haya gustado nuestro punto de vista sobre la Ley Federal del Trabajo, que fue de manera general, pero tratamos de mencionar los puntos más importantes. Los invitamos a comprar el libro Carlitos sobre los impuestos de forma electrónica en Amazon, y si lo requieren físico en CCA Puebla. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos por parte de los gobernantes que están en turno. Hasta la próxima.